Si tu vida fuera un libro, ¿cuál sería su título? Si abrieras las primeras páginas, ¿qué empezarías a leer? La Biblia nos define como cartas de Dios, leídas y conocidas por todos los hombres. ¿Qué se supone que dirían nuestros libros para aquellos que están viendo nuestras vidas? No le cambies, descúbrelo. Si tienes una Biblia, 2 Corintios, capítulo 3, por favor. Voy a compartirles algo hoy que creo que les va a ayudar. ¿A alguien le interesa obtener ayuda? Bien. Vivimos en una época en la que parece que alguien siempre está viendo. Saben, ahora hablamos de la necesidad de tener drones que vuelen sobre nuestras ciudades por razones de seguridad. No estoy seguro de sentirme cómodo con esa idea en lo personal, pero alguien siempre tiene la mano en un celular, alguien siempre parece estar viendo. Nada se hace a oscuras hoy en día. Y eso puede ser muy positivo, puede ser muy negativo. Pero no solo es verdad hoy en día. Las personas siempre han observado. Y nos observan como creyentes. 2 Corintios capítulo 3, verso 2, Pablo escribe: ustedes son nuestra epístola, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos los hombres. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne en los corazones. Pablo le escribió a los corintios y dice, son cartas vivas, literalmente son cartas de Cristo, son cartas de Dios. Sus vidas son leídas y conocidas por todos los hombres. Se refiere a los salvados y a los no salvados. Habla de personas con el corazón suave o endurecido que están viendo las epístolas de nuestras vidas, antagonistas y aliados, ricos y pobres, leídas y conocidas por todos los hombres. La pregunta es, ¿cuáles son los temas predominantes que las personas pueden leer y considerar? Y espero que sean influenciados por ellas y aprender al ver nuestras vidas como creyentes en Jesucristo. Solo tengo tiempo de hablar de dos. Seguro hay mucho más que esto. Pero aquí hay dos que son muy importantes. La primera es la fe. Vayan conmigo, por favor, al libro de Santiago, capítulo 2. Santiago, capítulo 2, y comenzaré en el verso 14. Santiago 2, 14. ¿De qué le sirve, hermanos, a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Podrá salvarlo esa fe? Si una persona no tiene con qué vestirse y carece de alimento diario y uno de ustedes le dice que te vaya bien, abrígate y come, pero no le da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué serviría? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Vean esto desde dos aspectos. El primero lo llamaremos la fe en sentido general, la fe salvadora. Te mostraré mi fe por mis obras, mi estilo de vida. Mi obediencia a la palabra de Dios, mis buenas obras, son una carta, o deberían serlo, que puedes leer. Los otros verán que soy una persona de fe por lo que hago. La vida que vivo debe ser una clara declaración de lo que significa estar en una relación con Dios por fe. Lo que haces, la vida que vives, tus palabras, tus acciones deben ser una clara epístola que se lee y es conocida por los hombres de lo que significa estar en una relación con el Creador por la fe.
Por otro lado, si tengo que convencerte verbalmente de que estoy en una relación con Dios y no tengo obras que lo respalden, hay un problema. Alguien dijo, ¿sabes? Santiago no debería. De hecho, algunos de los eruditos más prominentes de la Biblia en años han dicho, Santiago no debería estar en la Biblia porque Santiago contradice lo que el apóstol Pablo dijo y hay un conflicto. Pero en realidad no hay conflicto, no hay una contradicción cuando consideras el punto de vista desde el que cada uno escribe. Santiago escribe sobre la fe desde un punto de vista humano. Pablo escribe sobre la fe desde el punto de vista de Dios. Verás, como hombre, la única forma en la que sé que eres salvado es por lo que haces. Porque yo no puedo ver un corazón transformado, no puedo ver tu espíritu, pero puedo ver lo que haces y escuchar lo que dices. Y dice esto en el verso 18, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe a través de mis obras. Verso 20. ¿Quieres convencerte, hombre tonto, de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por obras cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar? Santiago dice que Abraham fue justificado por sus obras. ¿Podrían ir rápido, por favor, al libro de Romanos, capítulo 3? Santiago escribe desde el punto de vista humano y de nuevo Pablo escribe desde el punto de vista de Dios. Romanos 3, verso 28. Romanos 3 y 28. Dice, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe, aparte de las obras de la ley. Capítulo 4, verso 1. ¿Qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? Si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no ante Dios. Un momento, Santiago acaba de decir que Abraham fue justificado por sus obras, y aquí Pablo interfiere. No es así. Pero noten que Pablo agrega lo siguiente. Si Abraham es justificado por obras, tendrá algo de qué jactarse, pero no ante Dios. Pablo escribe sobre la fe ante Dios, Santiago escribe sobre la fe ante los hombres. Un chico veía nuestras transmisiones ya tarde una noche y Dios atrapó su corazón cuando yo estaba en la pantalla hablando de Jesucristo y sobre el Calvario y lo que Él hizo por nosotros. Él salió, era la mitad del invierno. Conozco la historia porque él me llamó y después lo conocí y me he quedado en su casa varias veces. Él caminó en la nieve, ya tarde en la noche se arrodilló en la nieve y comenzó a llorar y le entregó su corazón a Jesús. Fue gloriosamente salvado. Y Dios pudo ver que eso era real. Sin embargo, la policía lo conocía bien, y todos los demás en su ciudad. Estuvo involucrado en una cantidad muy grande de actividades ilegales, tenía toda una reputación, y la policía y todos los demás creían que estaba trabajando desde un nuevo ángulo. Ninguno de ellos le creyó, ninguno creyó en su transformación, creyeron que era un nuevo engaño que él usaba. Pero tomó un bote y fue a un gran lago que había en la ciudad, en una de las faldas de la ciudad donde él vivía, y tomó todas sus armas y las tiró del bote. Tenía todo un arsenal y echó todo por la borda y se hundieron en el fondo del lago. Y comenzó luego de un tiempo a hacer trabajo de misionero en algunos países. De hecho, se volvió misionero. Al arrodillarse en la nieve, él fue justificado ante Dios. Pero después de un tiempo comenzó a producir buen fruto y comenzó a hacer buenas obras. Entonces fue justificado ante los hombres. Se volvió una epístola viva, leída y conocida por todos. Por la policía, por los ciudadanos,
por su novia que vivía con él y por todos los demás. Las personas están observando. Y quiero por un momento hablar de la fe desde un sentido específico. Seguro que aplica la fe salvadora y tener una relación con Dios a través de Cristo, pero también aplica a ejercer la fe en cualquiera de sus promesas. Las personas se ven. No se ve la fe en el sentido que puedas identificarla como una forma de entidad espiritual, pero ves las acciones de las personas. ¿Recuerdas cuando los chicos querían llevar a su amigo paralítico a Jesús y no podían entrar a la casa? Porque todos los saduceos y los fariseos estaban ahí de todas las ciudades de Galilea y había un asno estacionado en todos los lugares disponibles. Nadie podía entrar a la casa. Los chicos le dijeron a su amigo, oye, ¿qué tal si subimos al techo y lo rompemos y te bajamos? Y él dijo, sí, subieron al techo, rompieron el techo de la casa y lo bajaron con cuerdas. La Biblia dice, Jesús, al ver su fe. ¿Qué vio Jesús? Vio sus acciones. Cuando crees en algo, harás algo. Cuando crees una promesa, vas a actuar de acuerdo y eso se ve y las personas nos están viendo, especialmente durante tiempos difíciles. Clamamos que Dios es bueno, que cubre las necesidades, citamos las promesas, hablamos sobre todas las promesas. Pero amigo, la fe, como dice una traducción, sin las acciones correspondientes, está muerta. La fe necesita tener acciones correspondientes. ¿Recuerdan cuando llegó Jesús, Pedro y otros pescaron toda la noche y no atraparon nada? Y Jesús dijo, oigan, láncenla a lo profundo para que atrapen peces. Pedro dijo, maestro, pescamos toda la noche y nada. Estamos cansados, queremos ir a casa a ver a la esposa, tenemos hambre, ya limpiamos las redes. Sin embargo, por tu palabra, lanzaremos las redes. Y metieron todo a bordo y zarparon con el bote, lanzaron las redes, actuaron. La fe específica en las promesas de Dios se puede ver. Una señora de la iglesia me llamó hace muchos años y ahora tal vez hago tantas visitas como antes, pero la iglesia es tan grande que parece que no hago mucho. Pero recibí una llamada de una señora de la iglesia y dijo, pastor, ¿tenemos ancianos en la iglesia? Y le dije, sí, los tenemos. Dije, ¿por qué? Y dijo, he estado leyendo Santiago capítulo 5. Y estoy tan enferma que casi no puedo salir de la cama. Ni siquiera puedo ir a la iglesia. Necesito que un anciano venga, porque dice en Santiago 5, hay alguien entre ustedes enfermo y yo lo estoy. Llamen a los ancianos de la iglesia y que ellos vengan a orar y a ungirlo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe lo sanará y el Señor lo levantará y si cometió pecado le será perdonado. Pastor, ¿puede enviar a un anciano? Y yo le dije, soy anciano, voy para allá. Tomé mi auto, fui allá y llegué con una botella de aceite y ella me recibió en la puerta. Me invitó a entrar y tenía un hijo adulto que vivía con ella y no era salvado y él sabía que mamá había estado muy enferma. La ungí con aceite y oré sobre ella y me pareció que la presencia de Dios de pronto llenó el cuarto. Y ella comenzó a gritar y comenzó a danzar y a levantar las manos en adoración. Fue una de esas veces en que la sanidad fue instantánea. Fue una lección de fe viva para su hijo. Y él la observó, no solo leer la promesa, sino actuar la promesa. Amigo, de nuevo, volvemos a donde empezamos. Somos cartas vivas, leídas y conocidas por todos los hombres. Las personas están observando. Las personas donde trabajas están viendo. Los miembros de tu familia están viendo. Tus compañeros de clase están viendo. Tus socios de negocios están viendo. Tus vecinos están viendo. Tuve un argumento con un vecino hace muchos años. Supongo que tenía algo atorado en mi garganta porque había algunos niños en el vecindario que dejaron algo en su patio y creyó que fueron mis hijos. Él fue a casa cuando yo no estaba y se desahogó con mi esposa. Eso no me cayó nada bien. En fin, pasaron cosas luego y entré en un argumento con él y no fui amable con él. Fui a casa y me sentí tan culpable. Luego fui allá, toqué a su puerta y dije, oye, lo siento tanto. Estuvo mal que te tratara así, solo quiero que sepas que lo siento y quiero que me perdones. El chico se sorprendió. Resulta que sabía que era pastor de la iglesia de Cottonwood.
Bueno, ese día descubrió que los creyentes no son perfectos. Pero ¿saben qué? También descubrió algo más. Yo así lo espero. Las personas nos observan. La segunda área de la que quiero hablar tiene que ver con el amor. Juan capítulo 13. Por favor, Evangelio de Juan capítulo 13. Verso 34. Juan 13, 34. Jesús dijo: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Las personas ven. Ellos sabrán que observan amor en acción. Tuvimos una colecta una vez en la iglesia hace muchos años, y había un caballero ahí. Su esposa asistía a la iglesia. Él no era creyente, y él estaba parado ahí viendo a todos en armonía, riendo y comiendo, y tenía los brazos cruzados así. Lo vi estudiando a todo el mundo, y se acercó a mí, se paró a mi lado y dijo: Pastor Conley, ¿podría ir a mi casa para que hablemos? Le dije: claro, ¿por qué? Él dijo: he observado aquí algo que nunca había visto en toda mi vida. Le dije: ¿y qué fue? Dijo: amor genuino. He estado observando a estas personas y sienten amor genuino una por otra. Lo visité en su casa y descubrí que lo que tanto lo impresionó fue que tantas personas con tantos trasfondos culturales hacían una vida juntos y se amaban unos a otros. Y dijo que él fue criado en una cultura que nunca había permitido aceptar personas fuera de su cultura. Y era la primera vez que veía eso. Y reconoció que el amor era genuino. Y eso fue lo que abrió su corazón al Evangelio. En contraste, uno de mis conocidos tenía un colega que tenía mucha hambre espiritual. Ese colega le hacía preguntas seguido sobre el Evangelio y sobre Jesús, y el hombre que yo conocía comenzó a compartir a Cristo con él y dijo: mira, cuando Jesús llega a tu vida, te da un amor nuevo. No serás como antes fuiste. Y el hombre no estaba lejos del reino, era muy serio. De hecho, él solo fue a una librería cristiana local, y en la vitrina de enfrente había uno de los autores cristianos más vendidos. Sin embargo, resultó ser uno de los libros prominentes donde un creyente se puso a sí mismo como juez, jurado y ejecutor, denunciando a todos los demás que no estaban de acuerdo con él en la doctrina. Y en ese libro decía nombres de personas y hacía pedazos sus sermones. Si él hubiera usado el mismo microscopio con sus propios sermones, no lo habría hecho de nuevo. En mi opinión, el libro hizo mucho daño al cuerpo de Cristo. Y ese chico no era creyente. Dijo: a esto se dedican los creyentes, esto es lo que leen. Compró el libro y lo leyó. Llegó a la oficina del caballero que conozco, y eran muy buenos amigos. Él abrió la puerta y él no pasó. Y le dijo: ¿qué pasa? Él tomó el libro y lo arrojó al otro lado del cuarto y cayó en el escritorio y dijo: todo lo que me dijiste es mentira. Acabo de leer este libro. Y es amargado, es deplorable, y es el mismo tonto espíritu competitivo que he visto en el mundo corporativo a diario. No hay nada diferente en la iglesia de lo que he visto en lo que se llama el mundo diario. No me vuelvas a hablar de cristianismo. Lo que me has dicho sobre el amor de Dios es mentira. Alguien me dirá: ¿acaso la doctrina no es importante? Sí, es muy importante. Pero necesitamos enfocarnos en lo importante y no ir a la guerra por cosas menores. Sí, la unidad se basa en el acuerdo, pero no hasta el punto en que se basa en el amor. Tengo muchos hermanos y hermanas que ven el fin del mundo desarrollándose diferente a como yo creo que será. Tengo muchos hermanos y hermanas que no están de acuerdo conmigo cuando se trata de hablar en lenguas y los dones del Espíritu.
Tengo muchos queridos hermanos y hermanas que no aceptan todo lo que yo acepto en cuanto a lo que yo creo que tenemos a través del sacrificio de Cristo en el Calvario, y creo que se están perdiendo de beneficios que podrían ayudar a que su vida fuera una bendición para otros, pero no significa que no podamos convivir. Podemos convivir de maravilla bajo la sangre derramada de Jesucristo. No voy a ir a la guerra porque ellos no ven ciertas cosas igual que yo las veo. Gracias a Dios que creemos en la sangre del Cordero, creemos en la salvación, creemos que iremos al cielo, creemos en alcanzar a los perdidos y al mundo moribundo para Cristo. Tenemos camaradería, enfoquémonos en eso. Jesús dijo, el mundo sabrá que son mis discípulos al verlos como una carta viva, cuando vean el amor y cuando vean su fe. En cuestiones de fe y amor, ¿cómo estamos? Como epístolas vivas en relación a quienes nos rodean. Si pueden, cierren los ojos un minuto. Si pueden, pongan las manos enfrente, por favor. Quiero hacer una invitación ahora al Espíritu Santo. Espíritu Santo, te invitamos a trabajar en nuestros corazones a través de nuestras vidas. Ayúdanos a demostrar lo que la verdadera fe en Jesucristo es. Ayúdanos a ser constructores de puentes en el cuerpo de Cristo. No ser quienes separan, no ser quienes causan y promueven la división. Espíritu Santo, queremos que las personas vean nuestras vidas, que lean estas cartas vivas como somos llamados, y queremos que vean a Jesús. Sabemos que no verán perfección porque somos un trabajo en proceso, pero tal vez incluso se den cuenta de eso cuando crecemos y cambiamos y nos arrepentimos y ofrecemos disculpas y pedimos perdón, para que las personas vean la realidad de quién eres. Porque, Señor, sabemos que hay personas que nos están viendo ahora en nuestras casas, en nuestras escuelas, en los trabajos, en los vecindarios, en los equipos deportivos. Las personas observan. Espíritu del Señor, te invitamos a trabajar en nosotros. Y te pedimos que nos arranques todo lo que sea contrario a la verdad. Te bendecimos. Espero que la transmisión de hoy te haya bendecido. Y como creyentes debemos darle importancia a lo importante. Lo insignificante no es importante. Algunas personas se aferran a opiniones inconsecuentes que parecen doctrinales, y es lo principal que quieren machacar una y otra vez. Amigos, servimos a un Redentor resucitado. El Hijo de Dios murió en la cruz para llevarse los pecados del mundo y resucitó al tercer día. Ese es el mensaje que debemos llevarle al mundo. Te ama. Cuando Él estaba clavado en la cruz, a los ojos de Dios eras tú colgado ahí, porque Jesús murió como tu sustituto, murió como mi sustituto, pagó el precio del pecado, tomó lo que estaba entre nosotros y la relación con Dios y lo quitó del camino. El clamor por la justicia eterna de Dios fue satisfecho. Jesús fue resucitado de los muertos, y la Biblia dice que si creemos en eso con el corazón y lo confesamos con la boca como Señor, Dios nos lleva a una relación con Él llamada salvación. No es una ceremonia, no es un ritual sin pensar, no es una lista interminable de cosas que ya no puedes hacer. Es tener una relación donde caminas, hablas, vives y respiras con el Dios que te creó. En eso debemos enfocarnos, amigo. Jesús está vivo. Acompáñanos la próxima semana. Tenemos grandes cosas que presentarte al entrar juntos a la palabra de Dios y crecer en gracia
y conocimiento de Dios. Hasta entonces, bendiciones.